Bien, vamos a estudiar la misión de las sondas Voyager y lo que han hecho en espacio hasta ahora, que es una historia de éxitos. Y lo vamos a hacer primero comentando algunas de las características de la sonda, su lanzamiento, los experimentos que llevan a bordo, los parámetros que son significativos desde el punto de vista de las comunicaciones. Las sondas fueron lanzadas en el año 77, lo cual quiere decir que la tecnología que llevan a bordo era una tecnología ya muy probada entonces, lo cual quiere decir que estamos hablando de tecnología de finales de los 60, principios de los 70. Esto por ponerlo en contexto. La misión principal era llegar a Júpiter y, si fuera posible, pues extenderla. Y ha sido, de hecho, una misión exitosa y se puede encontrar muchísima información sobre ella en la web de la NASA. Ahí está la información necesaria. Las sondas fueron lanzadas con una pequeña diferencia de tiempo porque las trayectorias iban a ser ligeramente diferentes. Hubo algunos problemas con la primera de las sondas, hubo algunas averías, pero funcionó y ha seguido funcionando sin problemas. 2 años más tarde, en el año 79, pasaron por Júpiter. Y desde ahí enviaron imágenes muy detalladas, de muy buena calidad, tanto de Júpiter como de sus satélites, de sus lunas. Después siguieron a Saturno y ahí los anillos también fueron fotografiados y las imágenes, de hecho, son las que hemos usado como referencia en esta presentación. Y ahí ya la vida de las dos naves ya se diferenció. Una ya se marchó hacia el espacio y la otra, aprovechando el empuje gravitacional, se marchó hacia Urano y a encontrar a Neptuno. Y lo hizo 10 años más tarde, en el año 89. Las sondas llevan mensajes grabados de distinto contenido y en este momento, a finales del año 2014, están, ya con respecto al Sol, que es a quien hay que referirlo, pues están a una distancia que un viaje, la señal de ida y vuelta del Sol a la nave, está por encima de un día. En una de ellas son 36 horas y para la otra se acerca a 30 horas. Por tanto, se han ido alejando del Sol y de nosotros. Siguen funcionando y se siguen recibiendo datos de ellas de manera continuada. La red de antenas de espacio profundo de NASA está recibiendo con las antenas de 34 metros de manera regular datos a 160 bits por segundo. Y de vez en cuando recibe también en banda X algún otro dato a una velocidad algo mayor. Las naves tienen todavía potencia para seguir operando algunos de sus instrumentos y no será hasta dentro de unos 10 años, en torno al 2025, que prácticamente todos los experimentos, si no fallan antes, se tendrán que ir apagando. Aquí hay una escala. Es una escala logarítmica donde las unidades son unidades astronómicas, que es la distancia de la Tierra al Sol. Aquí hay una unidad, 10, 100, 1000. Las naves están saliendo o han salido ya de la heliosfera, es decir, de alguna manera están entrando ya en espacio interestelar. Pero aún así siguen haciendo experimentos, sobre todo de medidas del comportamiento del plasma interestelar. Entonces, en este momento, una de los experimentos científicos más relevantes de las sondas. Es una imagen de la sonda sin las protecciones térmicas, es decir, desnuda. A la izquierda está la fuente de energía, son 3 reactores nucleares, una pila de 7 kilovatios que está ahí y es la que suministra energía a la nave. Es un anillo, básicamente, que sostiene motores y los tanques de combustible y algún otro tema importante, pero básicamente esta es la estructura. El sensor solar para apuntar la antena, después llevaba también un magnetómetro que se extiende y lo más importante es una plataforma orientable que podía apuntar hacia planetas o sus lunas para obtener las imágenes. Es una plataforma estabilizada que podía apuntar y ir adquiriendo las imágenes. Y, sobre todo, lo más visible, la antena. Una antena que podía transmitir a 2 frecuencias. Tiene 2 alimentadores
para banda X, en altas frecuencias el alimentador está aquí, va al subreflector, después vuelve al reflector y se va a la Tierra. Y en la banda baja la señal se alimenta desde aquí, pasa por este subreflector que es transparente y es enviada a la Tierra. Y luego lleva también dos antenas, dos monopolos aquí, que sirven para medir señales de radioastronomía planetaria y básicamente para estudios de los planetas. Estos eran los instrumentos a bordo. En azul están aquellos que todavía hoy están funcionando. De todo el sistema de cámaras, pues prácticamente lo único que sigue funcionando es un espectrómetro en ultravioleta. Todos los demás ya pues no pueden ni tienen capacidad para enviar imágenes. Pero siguen todos los experimentos asociados con plasma y partículas en el espacio y rayos cósmicos, medidas de campo magnético y de ondas de plasma. De hecho, muy recientemente han aparecido noticias de que, dado que el Sol ahora está en un momento de máxima intensidad, todas las emisiones de materia de la corona solar se están, de alguna manera, midiendo por las naves porque están provocando, se denominan tsunamis, pero están provocando ondas que se propagan por este plasma y que, de alguna manera, son detectadas por las ondas. Por lo tanto, estas son la línea de experimentos más importantes y todavía activos en las ondas. La plataforma que lleva las cámaras estaba estabilizada en 3 ejes, podía apuntar con una gran precisión y para mantenerlo la nave de alguna manera está dotada de sensores que le permiten mantener el apuntamiento. Son básicamente dos los que aquí se emplean. Uno es un sensor solar que mantiene la antena apuntada hacia el Sol, y también un seguidor de estrella. En este caso la estrella es Alfa Carina, que es la segunda estrella más brillante en el firmamento, está en el hemisferio sur, después de Sirius. Después de Sirio, esta es la segunda estrella más brillante y por lo tanto muchas naves espaciales la usan como referencia para poder navegar. Y dentro lleva pares por redundancia, de giróscopos que le permiten en todo momento tener una medida de cómo está variando el apuntamiento de la plataforma o de la nave. Para mantener la trayectoria y mantener el apuntamiento de estas plataformas, la nave lleva 16 pequeños motores que lo que hacen es lanzan un combustible altamente explosivo y a muy alta temperatura, hidracina, y con esos impulsos son capaces de controlar la nave. En el momento de lanzarlas pesaban más de 800 kilos, pero solamente el 13% de esa masa es lo que ocupa todo el paquete de telecomunicaciones. En el momento actual ha gastado unos 100 kilos de combustible, por lo tanto su masa ha disminuido, pero todavía le queda combustible para poder seguir unos cuantos años más. Como la nave se aleja del Sol, y de hecho desde que se lanzó al poco tiempo prácticamente ya no podrían obtener energía del Sol, todas estas naves tienen que llevar su propia fuente de energía y solamente hay una manera de generarla, que es mediante radioisótopos que van generando calor. Y en este caso lleva 3 pilas dentro que producen 7 kilovatios de potencia térmica y la convierten con termopares directamente a potencia eléctrica. Es decir, de los 7 kilovatios sacan 450 vatios en el momento inicial, pero como tenemos una caída del poder del generador, en este momento están en torno a 2/3 del valor nominal de partida, unos 315 vatios. Pero de toda esa potencia, al sistema de comunicaciones solo se le podían asignar 180 vatios y por razones además de control térmico, porque la nave en ese sentido es muy difícil de controlar térmicamente, de estabilizar térmicamente sus equipos, solamente podían transmitir los transmisores de radio, digamos, los transmisores de las ondas, solamente podían transmitir un total de 110 vatios en cualquier momento. Estaba limitado, es decir, aunque la potencia es muy grande, la potencia radioeléctrica estaba muy, muy limitada. Una de las cosas que más puede sorprender es la tecnología de los ordenadores que van a bordo. Estamos hablando de principios de los años 70. Por lo tanto, nada de lo que aquí está representado se puede entender con la experiencia de hoy en día.
Ahí están los relojes, hablamos de megahercios y kilohercios, de la capacidad de proceso de miles de instrucciones por segundo, pues ya ves, palabras 18 bits, el tipo de ordenadores. En total, como mucho, se estima que tenían, aunque hay diferentes cifras, pero se estima que la cantidad total de memoria que llevaban a bordo son los 6 ordenadores, que son 3 doblados, son unos 68 kilobytes. Y para grabar, en aquel momento, lo más avanzado que se tenía, pues era una grabadora de cinta con 8 pistas, y en cada una de estas pistas podía grabar 12 imágenes. Es decir, en total, la capacidad de almacenamiento de entonces son 62 megabytes. Bueno, si comparáis esto con lo que llevamos en los móviles hoy en día, pues las cifras actuales son astronómicas comparadas con esto. Las cámaras bueno, ya no se están usando ahora, pero son muy buenas cámaras. Había un gran angular de 200 milímetros con una relación focal a diámetro de 3,5 y un teleobjetivo de 1500 milímetros con 8,5 de... Y el sensor es un sensor de una cámara de televisión del tiempo analógica, es un sensor de 25 milímetros y que podía almacenar una imagen durante 100 segundos al menos. Entre la óptica y el sensor, de alguna manera, hay que seleccionar porque no se podía recibir la imagen en color, entonces lo que hay es un filtro, una rueda de filtros, con 8 posibles posiciones que se corresponden con 8 posibles márgenes de longitudes de onda para ir adquiriendo imágenes. Cada imagen, en este caso, se almacenaba en 800 líneas y cada una con 800 elementos, 800 puntos. Y para ser leída se necesitan 48 segundos. Cada uno de estos puntos se codifica con 8 bits en cuanto a intensidad y para cada filtro pues, se va obteniendo una imagen. Si se multiplican los 800 líneas por los 800 puntos por los 8 bits y se divide por los 48 segundos, esto dice que para poder transmitir una imagen, pues la tasa es del orden de 107 kilobits por segundo. Esto para Júpiter está bien, el problema es con Neptuno. Neptuno está mucho más lejos del Sol, por lo tanto le llega mucha menos luz que a Júpiter. Por lo tanto, si para una imagen, para captar una foto en Júpiter se necesita un segundo, en Neptuno se necesitarían 36. ¿Vale? Y en la Tierra pues sería un 25avo de ese valor. Pero es que además hay un problema adicional, y es que las naves en ese momento, aunque estaban lejos relativamente de los planetas y las lunas, iban a una velocidad de 20 kilómetros por segundo y por lo tanto hay que mantener el apuntamiento. Estos son los datos de las cámaras y con estos datos pues la nave fue capaz de conseguir unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y son posiblemente de las más visitadas en la web de NASA.